¿Qué tal, mis amigos? Nuevamente acá compartiendo con ustedes un nuevo video después de mucho tiempo. He estado actualizando mi página web con un enfoque un poco distinto. Podemos ver dos temas importantes acá. Cómo conectar un software en Visual Basic 6 a una API REST moderna. Y el primer tema es qué es una API porque tu software Visual Basic lo necesita. El punto del tema es que tenemos software que ya están funcionando en un negocio, tenemos clientes, tenemos software de facturación y vemos cómo la tecnología sigue avanzando y el software no se puede quedar atrás simplemente conectándose a una base de datos local. Muchas veces usamos una red pesada, un VPS y esas conexiones a veces son un poco lentas. Y a veces por no tener el conocimiento de cómo implementar una API, cómo poder conectar nuestro software a esa API, pues nos quedamos ahí estancados y no seguimos adelante. Entonces, estos temas están enfocados precisamente a esto, a que podamos tomar nuestro software y construir una API y enviar los datos a esa base de datos remota y poder tener una manera más eficiente de pronto a esa API. La ventaja de la API, para los que no saben qué es una API, es como una librería que tenemos en línea, que lo que hace es un puente entre nuestro software y la base de datos, así como está en esta gráfica. Podemos ver que la API se sube al servidor y la base de datos también. Entonces, lo que hace Visual Basic es conectarse a la API, enviar los datos, la API lo valida, lo verifica y lo envía a guardar. Regresa una respuesta y esa respuesta se la enviamos a Visual Basic. Así funciona una API. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo sencillo, una venta en Visual Basic, la API la recibe, se guarda y se regresa la respuesta. Este tipo de sistemas se utilizan también, pues lo estoy utilizando actualmente para el envío de factura electrónica. Desarrollo, creo mi factura electrónica en mi base de datos local y al guardar se envía esa información a la API que está en mi hosting. Esta la envía a la entidad encargada de guardar esa factura electrónica, me regresa un token, me regresa un CUFE, acá en Colombia se llama CUFE, que es el número de la factura, y luego ya hacemos una representación gráfica de la factura, que es el PDF, y eso también se envía por correo. Entonces es necesario conocer todo este sistema, ¿sí? Es necesario aprender, no es difícil. Y hoy en día que contamos con la inteligencia artificial, no tenemos tantas limitaciones para el desarrollo de estos sistemas. Entonces, ¿por qué necesitas una API? Para mejorar tu sistema, para no quedarte atrás. ¿Qué tal que esa empresa al cual le prestas el servicio necesita facturación electrónica y entonces tú no la prestas? ¿Te vas a quedar ahí? No, tenemos que lograr que nuestro sistema se conecte a esa API. Entonces, es necesario que aprendamos cómo hacerlo desde Visual Basic. Y aquí hacemos, ¿qué es lo que se pretende hacer? Sincronizar información con la nube, implementar factura electrónica, por ejemplo, crear reportes en tiempo real, conectar una aplicación móvil. Es que la ventaja de la API es que nos permite conectar varios dispositivos a una API, ¿sí? Por ejemplo, se conecta mi software a la API, una app desarrollada en lo que hayan desarrollado, React Native o de pronto hay muchas maneras de desarrollar una app para un dispositivo móvil y esa se puede conectar a una API, pero no se puede conectar a la base de datos local. Para que esté al público, no. Tendrías que tener un servidor y todo ese proceso. Pero hay maneras más fáciles. Entonces, la API lo que va a hacer es abrirnos como al mundo, ¿sí? Al mundo de las conexiones. Entonces, ¿es muy complicado? No es complicado. Lo que uno tiene es que abrir un poco más el conocimiento
para, digamos que, entrar a ese mundo, ¿sí?, moderno de la API. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, ya yo lo he puesto en práctica hace ya tiempo. Tengo un software de notas donde se registran las matrículas de una institución educativa, lo guarda en el local y luego usamos este botón que aparece aquí que se llama sincronizar, y lo que hace es tomar toda esa información, número de documentos, jornada, todos los datos, y los sincroniza, los envía, por ejemplo, en JSON. El JSON es el formato casi estándar, bien estándar, que utilizan las APIs, ¿sí? Es como este ejemplo que tenemos aquí. Este es un JSON. ¿Sí? Se organizan los datos entre corchetes, hay JSON mucho más grandes. Pero es la manera más organizada de enviar información. Entonces, en el caso nuestro código tiene que lograr convertir los datos en un JSON, que no es difícil, y luego enviarlos por POST o por JET, ya esos son datos de información del API. Luego que se recibe, él me retorna unos datos también en el mismo formato, yo lo proceso y muestro la respuesta. Luego voy, por ejemplo, en este caso yo voy a mi plataforma de notas y ya esa información está publicada allá. Entonces, estas son las ventajas, ¿sí? Estas son las ventajas. Ir migrando de a poco digamos que a sistemas más modernos. Ya yo cuento, por ejemplo, con esta plataforma que está desarrollada en React, con una API en PHP, y esa misma API se conecta a mi software de Visual Basic. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué es tan importante? Ya no dependo solo de una base de datos local. Puedo sincronizar información en tiempo real, permite consultar datos de la web, permite que padres o administrativos vean información desde cualquier lugar. Estoy abriéndome a muchas posibilidades. Sí, utilizo una API y puedo usar un hosting que no son costosos, ¿no? Yo tengo un hosting de Hostinger y lo pago hace 5 años y la verdad es que es muy económico y tengo varias páginas, tengo varias plataformas y me permite tener mi API en PHP con una base de datos MySQL ahí. Entonces, lo más importante no es reescribir el sistema, no estamos reescribiendo las líneas de código que ya tenemos, estamos agregando simplemente un módulo que se va a encargar de tomar esa información y enviarla. Listo, entonces el siguiente paso ya es cómo conectar tu software a través de una API REST. Voy a dejarte un ejemplo. Ya en esta otra publicación ya estoy hablando de cómo conectar un software a una API REST. Entonces acá te doy el ejemplos sencillos, y te dejo un ejemplo en Visual Basic descargable. Vas a probar en tu local y también te voy a dejar una URL que se conecta a una API sencilla de mi página web para que pruebes cómo se conecta en remoto, que es algo muy sencillo. Entonces aquí le estaba compartiendo pues este tema importante de cómo conectarnos a una API o cómo desarrollar una API sencilla y cómo abrirnos ya a nuestro sistema, abrirlo ya a que se pueda conectar en remoto y que puedan no limitarse a una base de datos local. Entonces nos vemos en un próximo video.